Buenas noches, bienvenido. Abrimos este espacio informativo una hora antes de lo usual porque por supuesto que tenemos mucha información para ustedes en torno al coronavirus y la situación que estamos viviendo en nuestro país, pero lo importante es que ya está con nosotros, lo vamos a mantener muy bien informado, así es que usted quédese en casa, tranquilo. Y tenemos que hablar de algo delicado. El primer caso de COVID-19 fue anunciado el viernes 13 de marzo. 6 días después aumentó la cifra a 9 identificados. Estudiantes de medicina, tenemos ya en breve la información. Que todos pongamos de nuestra parte. Mi llamado. Bueno, así las cosas, el viernes pasado empezábamos con ese número que ya era alarmante, era el primer caso, sabíamos que podía haber una propagación, de hecho el país entra ya en un periodo de contención para evitar que siga aumentando este número, pero hoy tenemos que decir que son 9 personas las que se han identificado padeciendo el COVID, uno de ellos ha fallecido, también se lo hemos reportado en nuestras diferentes emisiones. Vamos a ver la nota. Fui notificado cuando estaba a punto de entrar al aire del 8º caso y ahorita puedo confirmar el 9º caso. O sea, ya llevamos 9 casos, 8 están en Villanueva y una persona fallecida. En total ha sido 9 casos los que tenemos. Eso sí, acabo de ser informado antes de entrar aquí media hora, dio positivo un señor de 40 y pico de años. Ya está siendo trasladado, estaba entre los contactos del vuelo que vino, del primer vuelo que tuvimos de España con infectados, él estaba en ese vuelo, ya fue trasladado, estaba en cuarentena, ya salió positivo y fue trasladado a Villanueva. El presidente Alejandro Giammattei agradeció en un breve mensaje este jueves a todo el personal de salud que trabaja ante la emergencia por el COVID-19 y pidió a la población, incluso a los estudiantes de medicina, apoyo para afrontar la calamidad. Estudiantes de medicina, personal médico, de que todos pongamos de nuestra parte. Mi llamado es a que nos unamos, a que enfrentemos juntos esta crisis en la salud pública de una buena forma y logremos ayudar a los miles de guatemaltecos que día a día recurren a los hospitales y a esos pocos pacientes que hasta el día de hoy están siendo atendidos por el tema del coronavirus. Logremos seguir, que siga la enfermedad cada día más bloqueada, que tengamos menos casos. Gracias a todo el personal de la salud pública y privada y a todos aquellos que quieran ayudarnos, médicos, enfermeras, todos los que quieran colaborar con nosotros, son bienvenidos para que juntos logremos enfrentar esta crisis. Que Dios les bendiga. Realmente juntos podremos vencer y salir de esta situación que abarca al planeta entero. Mire, hay un guatemalteco residente en Milán, Italia. Él nos narró su experiencia sobre cómo se vive la cuarentena en uno de los puntos más golpeados en Europa. Bueno, ahora hacemos un enlace vía Skype con Juan Carlos Reyes. Él se encuentra en Milán, guatemalteco, que reside allá en Milán, que en estos momentos es el epicentro del COVID-19 en Italia, uno de los países europeos que más ha sido golpeado por este virus. Juan Carlos, gracias por atendernos. Cuéntanos, ¿desde cuándo se llevan ya los habitantes de la región de Lombardía, Milán, esta cuarentena? ¿Cómo lo han experimentado? ¿Cuál ha sido la experiencia y cómo comenzó esto? Bueno, nosotros estamos en cuarentena desde hace un mes. Ha sido realmente difícil, te debo decir, porque cada hora escuchas ambulancias que van, que pasan, que vienen, y son casos de coronavirus todos. No, ahorita las ambulancias y los hospitales están ocupados exclusivamente de pacientes con coronavirus y no sé, es una sensación bastante fuerte cada vez que escuchas ese sonido. Se habla de un número récord de Italia de 400 fallecidos en un día por el coronavirus. ¿Cómo se ha traducido esto en la vida diaria de los italianos y de las personas que viven en la península? Es duro. Hoy llegamos casi a 500
muertos solo hoy. La gente que vive en Bérgamo, que es la que está más afectada, que es un municipio prácticamente como, para ponerlo en contexto guatemalteco, como la ciudad y Misco, en Bérgamo están llegando camiones del ejército a llevarse todos los cuerpos. No existe, mira, realmente uno piensa que el coronavirus es una cosa que nunca te va a afectar, que tal vez lo ves en las noticias, en redes, pero vivirlo no es lo mismo que simplemente escucharlo en redes sociales, porque yo te digo cómo muere la gente de coronavirus. Muere sola, luego sus familiares no pueden ni siquiera tener un funeral con el fallecido. Bien, los muertos los meten en bolsas de plástico, el ejército se los lleva y los va a quemar en una fosa común. Ese es el destino de una persona en coronavirus. Juan Carlos, mucho se ha hablado o se dice que el virus afecta a una población vulnerable, sobre todo a los adultos mayores, pero también se han dado casos de jóvenes, de personas que tienen buena salud, que han sido afectados por esta enfermedad. Sí, obviamente los adultos mayores, mayores de 65 años es la población más afectada, porque no sé explicar por qué específicamente, pero parece que el coronavirus se desarrolla más en esta población y es la que tiene más necesidad de cuidados intensivos y luego la enfermedad se transforma en una insuficiencia pulmonar y luego en la muerte. Los casos en jóvenes no son aislados. En los hospitales aquí hay gente que tiene 30 años, 40 años e incluso hay recién nacidos que se han contagiado de coronavirus en los hospitales. De eso quiero hablarte un momento, los hospitales, la atención de salud, ¿cómo ha sido la respuesta de los hospitales y del personal sanitario ante esta crisis? Bueno, para esto tenemos que regresar hasta donde empezó, que fue la Fashion Week, más o menos a finales de enero. Los casos eran 20, 27 y los hospitales empezaron a prepararse con los respiradores, las camas y todo el personal, las mascarillas, con absolutamente todo para afrontar la situación. Hoy los hospitales en toda la región de Lombardía ya no se dan abasto, ya llegaron a un punto de colapso y se habilitó un Expo Center con todas las camas, los respiradores, pero se estima que si los números siguen creciendo, en 2 semanas también este hospital improvisado va a colapsar. ¿Qué sucede cuando los hospitales colapsan? Que la gente que tiene la enfermedad y que tal vez necesita cuidados intensivos, pero no está en una fase tan grave, que podría estar en casa, al momento en el que necesita ir al hospital ya no lo puede hacer. Entonces la enfermedad se sigue agravando y obviamente resulta en lo peor. Juan Carlos, en este momento en Guatemala hay 9 casos registrados de coronavirus. El gobierno ya ha dictado ciertas restricciones, pero hay todavía algún sector de la población que está haciendo su vida normal. ¿Qué le recomiendas? ¿Qué mensaje le das a los guatemaltecos que te están escuchando, te están viendo en este momento? ¿Cómo debemos tomar esta enfermedad? Se tiene que tomar seriamente. Yo entiendo muy bien la situación de Guatemala, que la cuarentena no es una opción para todos porque hay mucha gente que depende de lo que gana el mismo día. Se tienen que tomar todas las precauciones, usar la mascarilla y si no hay una mascarilla, al menos taparse la boca con algún pañuelo, con alguna bufanda y usar lentes, porque
la enfermedad también se puede contraer a través de los ojos. Entonces, al menos el lente te sirve de algún tipo de, como alguna protección. Luego, las manos, lavarse las manos es importantísimo porque realmente no nos damos cuenta cuántas veces nos tocamos la cara con las manos. Y las manos, agarramos el celular, agarramos incluso la fruta en los supermercados y no sabemos si alguien, aunque haya estado infectado, si ha tocado antes esa fruta y luego te la estás comiendo. Entonces, realmente hay que tener una higiene altísima en esta situación. La higiene realmente es lo que esperaría que en Guatemala fuera la opción más adecuada, pero también considero que la cuarentena se tiene que hacer y la gente que no lo puede hacer tiene que realmente que exigir a sus empleadores de poder trabajar desde casa, y los que no pueden, ver en qué forma el gobierno puede apoyarlos, porque si no hacemos la cuarentena, si la gente sigue saliendo y si la gente sigue llevando su vida de la forma normal, va a llegar una situación como la de Italia o incluso peor, porque el sistema de salud no es el mismo de Europa. Okay. Juan Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista, por este espacio y por contarnos tu experiencia en esta cuarentena que estás viviendo allá en Milán. Y bueno, también el mensaje para toda la audiencia de que esta experiencia en Italia puede enseñarnos a los guatemaltecos a tomar las precauciones debidas y también buscar ese distanciamiento social que puede ser la diferencia entre una crisis manejable, gestionable, a llegar a un punto del colapso. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y ahora seguimos con más información. Bueno, ya lo ve, era Ben Keichin entrevistando a este guatemalteco allá en Italia con muy buenos consejos. Además, hay que aprender de lo que ocurre en otros lugares. Italia tiene más de casi 3.000 fallecidos ya por el COVID-19. Nosotros vamos a regresar a nuestra tierra, vamos a Ayutla, San Marcos, vamos a hacer un enlace hasta la frontera de Tecunumán, San Marcos, donde nuestro corresponsal Raúl Juárez hizo un recorrido de cómo se vive la actualidad en ese paso fronterizo, donde se pudo detectar que por las aduanas hay personal del Ministerio de Salud realizando evaluaciones al ingreso de los guatemaltecos. Sin embargo, los pasos ciegos siguen sin control alguno. Vamos a ver. ¿Qué tal? Muy buenas noches en el estudio, compañeros. Efectivamente me encuentro desde el municipio de Ayutla, San Marcos, que es frontera con México, donde pues hemos venido a hacer un recorrido de cómo se está viviendo luego de la emergencia que se está viviendo en el país sobre el COVID-19. Pues comentarles que pues acá la gente está muy calmada realmente, no se vive un gran pánico como en otros lugares. La gente sale normalmente de su casa haciendo los quehaceres. Lo que sí ha disminuido es el tránsito porque no hay transporte. Acá se utilizan los triciclos, es el medio por lo cual los de esta ciudad se están movilizando. El punto acá es muy importante porque es uno de los puntos donde ingresan mayor parte de personas que vienen del extranjero, especialmente de México. Fuimos a hacer un recorrido por la aduana 1 donde ingresan las personas a pie. Pudimos observar que el área de salud pues está haciendo su trabajo con medirle la temperatura, los datos, y las personas que ingresan obviamente solo son guatemaltecos, no están dejando ingresar personas extranjeras. Los guatemaltecos que entran pues quedan en una cuarentena domiciliar, sí los dejan ir. Aquellos que no presentan síntomas de un posible COVID-19 o sospechoso los dejan ir a su casa, pero en una cuarentena. Hasta el momento no se ha reportado ningún caso, según nos han informado, pero lo que sigue siendo alarmante es sobre los pasos ciegos. Según nos informaron, son 15 pasos ciegos que hay sobre el río Suchiate. Hicimos el recorrido también, Guatevisión y Prensa Libre hizo el recorrido y pudimos observar que no hay autoridades supervisando el ingreso de personas, así como de mercadería que ingresa de contrabando acá a Guatemala. Pudimos observar que no hay control de esa parte de los puntos ciegos, pero esto nos han dicho las autoridades. Fíjate que esos son puntos ciegos donde también hay ingresos de personas, ¿verdad?
pero hasta el momento pues no tenemos controles ahí en esos puntos ciegos, debido a que nuestro personal pues es muy escaso, ¿verdad? Entonces no nos damos abasto a poner otro puesto. Y también, y como ahí en el río pues hay varios puntos, hay como unos, tal vez podría decirle, tal vez unos 15 pasos, ¿verdad?, ciegos donde la gente pasa. Nosotros en cada aduana pues tenemos a 2 personas de salud que están trabajando ahí, entonces imagínense, no sería mucha gente. Yo pienso que el ejército, como las otras entidades de seguridad, digamos Policía Nacional, Policía Municipal, los policías municipales de tránsito, ellos hacen presencia en diferentes lugares. No van a estar permanentemente ahí porque tienen muchos lugares que cuidar. El municipio es un poco grande, la frontera así lo exige, pues. Comentarles, compañeros, otro punto importante, que esta ciudad, como sabemos, es un punto de convergencia de muchas personas inmigrantes. Fuimos a la casa del migrante y está totalmente cerrada, no hay espacio para ellos por la emergencia que se está viviendo acá en el país. Pues este es el reporte desde acá de la frontera de Tecumán, San Marcos. Yo regreso al estudio, compañeros, para Noticiero Guatevisión, Raúl Juárez. Muchas gracias. Vamos ahora a enlazar con Héctor Cordero, porque la jornada con la emergencia del coronavirus en Quiché mantuvo el problema del alto costo del maíz en todo el departamento. Las autoridades tratan de paliar la situación trayendo ese grano básico a costo normal, pero la desesperación de las personas es grande. Héctor Cordero nos amplía. María Luisa, muy buenas noches. Te saludo desde Santa Cruz del Quiché. La jornada por la emergencia del coronavirus en Quiché pues sigue dando resultados complicados para el departamento. El problema que se ha mantenido en estos últimos días es el tema del alza del maíz. Las autoridades municipales de Santa Cruz del Quiché decidieron contactar a vendedores de Ixcán, Quiché, para que llegaran a esta cabecera departamental y trajeran desde aquel lejano lugar maíz al costo normal, que es entre 130 y 140 quetzales el quintal, y no como se ha estado vendiendo, entre 250 y 300 quetzales. Sin embargo, desde horas de la tarde ya había una gran cola en el Parque Tecún Uhumán en Santa Cruz del Quiché esperando los camiones para poder comprar el producto, lo que motivó a las autoridades de salud y a las autoridades también de seguridad a disolver las colas, porque está prohibido que tantas personas estén juntas. La gente está bastante preocupada, muchos vecinos de Santa Cruz del Quiché y del Quiché en general, pues viven el día a día y ya sienten el peso de los días que no han podido tener un ingreso y sumado a eso el costo alto del maíz. Al mismo tiempo, pues se informó por parte de las autoridades de salud que lamentablemente de 47 personas que se sabía que tenían monitoreo del área de salud, se aumentó hoy por la tarde a 72 que están siendo monitoreadas por las autoridades de salud. Casi todas vienen ya deportadas de Estados Unidos. Este es el informe que tengo desde el departamento del Quiché, informó Héctor Cordero, y regreso con ustedes al estudio. Gracias por ese informe, muy importante conocer lo que pasa en el interior de la República, pero también aquí en la ciudad capital se han detectado algunas anomalías de empresas que no acatan completamente las disposiciones hechas por el Ejecutivo para contener esta propagación del coronavirus, y por esa razón queremos hablar esta noche con Sergio Peña. Él es abogado laboralista. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, María Luisa, ¿cómo está usted? Aló, buenas noches, María Luisa, ¿cómo está? Buenas noches, ahí con el micrófono cerca para que te escuchemos y te escuche toda la audiencia, porque hay muchas personas que están preocupadas sobre qué es lo que pueden o deben hacer en sus trabajos. Sabemos que hay empresas que son la excepción a la regla porque se clausuró la actividad laboral tanto en lo público como en lo privado, pero hay empresas que sí tienen ese permiso y por supuesto tienen que cumplir ciertos lineamientos. Hemos recibido algunas denuncias de trabajadores que dicen que no se está cumpliendo, que se sienten entre la espada y la pared porque lógicamente las personas están preocupadas por qué va a suceder más adelante con sus empleos. Cuéntanos un poco de lo que tú te has podido enterar de esta situación.
Ok, bueno, primero que todo, muy buenas noches a la audiencia y como bien lo mencionas, aquí hay mucho de dónde sacar materia en este tema. Lo que se tiene que hacer y recordar que estamos en una crisis por causa de fuerza mayor, no estamos frente a una especial o particular empresa la afectada. Lo que se tiene que sopesar en este sentido, en primer lugar, es la vida de todos los trabajadores. Los que pues no deban de trabajar, se recomienda que mantengan la cuarentena para evitar los temas como se está viendo en Italia, como se está viendo en otras partes del mundo. Los que deban de trabajar, tal y como lo mencionaron, los patronos tienen que cumplir con todas las disposiciones de higiene y seguridad ocupacional que el gobierno en este caso les dio. Es el gel antibacterial, el mantener 1 metro de distancia entre las personas, guantes y demás situaciones. Después ya podemos entrar a verificar casos puntuales en los cuales podríamos decir que los trabajadores puedan mantener su trabajo. Eso es lo que se tiene que evitar, mantener a toda costa en este caso, mantener los puestos de trabajo. Sí, es importante saber qué pasa porque hemos recibido comentarios de personas que le han dicho que esto va a ser en cuenta vacaciones, por ejemplo, y pues no son vacaciones, se ha repetido hasta el cansancio. Exactamente, aquí no podemos decir que los patronos puedan otorgar esto a cuenta de vacaciones porque se viola la ley en primer lugar, se desnaturaliza el tema de lo que son las vacaciones y automáticamente, tal y como lo dice el Código de Trabajo, estas se deben de gozar y si no se gozan se pierde la esencia de lo que serían las vacaciones como tal. Podríamos hablar en todo caso tal vez de una suspensión colectiva total, pero tampoco podemos entrar a que un patrono, específicamente patrono X, patrono Y, lo llegue a hacer porque no contamos todavía con el acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo en el cual se pueda decir que el patrono queda relevado de la obligación del pago de su salario y el trabajador de la obligación de prestar sus servicios personales. Se pueden hacer sugerencias, lógicamente, en cada centro laboral y hacer los señalamientos. Si no son escuchados, ¿qué opciones tiene el empleado? En este caso, si los lineamientos o las peticiones particulares de los empleados no son escuchadas, pues el Ministerio de Trabajo ha habilitado el número 1511, que puede estar un poco saturado, puede estar un poco pues lleno en cierto momento, y habría que esperar en última instancia, cuando pasara la crisis, el Ministerio reciba las denuncias y esto automáticamente se pueda convertir tal vez en una demanda. Hay que recordar que los plazos del Ministerio están suspendidos, los plazos del organismo judicial también se encuentran suspendidos y habría que esperar, por lo menos, como bien lo digo, que pasara la crisis, que pasara el primer plazo que el gobierno central dio para poder ver ya de ejercitar derechos. Estos no se pierden, no se interrumpen, simplemente están suspendidos momentáneamente por la crisis. Es tremendo, de verdad. Te agradecemos mucho el contacto porque hay personas que tienen muchas dudas acerca de esto. Sabemos que es un tema, por supuesto, de conciencia, de humanidad. También entendemos la posición de muchos empleadores que se ven también sobrepasados con todas las obligaciones que ellos también tienen y los negocios se encuentran parados, pero bueno, habrá que llegar a un buen acuerdo para que nadie salga perjudicado y todos salgamos adelante juntos. Muchísimas gracias por el enlace. A ti, María Luisa, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, y vamos a continuar hablando sobre esta crisis sanitaria que obliga a que los centros hospitalarios de toda índole se preparen. En el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Junta Directiva se ha reunido esta tarde para determinar las medidas a seguir. Mientras tanto, sus empleados han comenzado a blindarse. Vamos a hacer un enlace con Felipe Garrán para que nos amplíe el tema. Adelante, Felipe. ¿Qué tal, María Luisa? Muy buenas noches. Y bien, en los últimos días, cómo no, la crisis sanitaria en el mundo y específicamente en Guatemala ha sido el tema central que hemos abordado. Sin embargo, hemos hablado mucho de, por ejemplo, la situación en sitios como el Hospital Nacional de Villanueva o como el Hospital de Campaña que se ha establecido en el Parque de la Industria en Ciudad de Guatemala, pero hay más entidades hospitalarias que también son expuestas a la propagación de este virus. Ahora mismo estamos en la sede de Zona 11 del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el IX, en donde nos acercamos para ver cuáles son las condiciones de trabajo tanto de sus empleados como las condiciones estructurales que han adoptado para hacer frente a esta crisis sanitaria.
Bien, justo a las 5 de la tarde el presidente Alejandro Giammattei se dirigió a la nación para pedir la colaboración de todo el personal médico del país. Inmediatamente después de ese mensaje del presidente, la junta directiva del IC se reunió para decidir cuál será la hoja de ruta a seguir a partir de las nuevas condiciones sanitarias que presenta Guatemala. Los resultados de esa reunión no serán presentados hasta mañana. De momento, en esta sede del IC a la que nos acercamos, pudimos observar que ya se han establecido ciertas maniobras de blindaje para prepararse frente a la posible llegada de gente con posibles casos de COVID-19. Por ejemplo, aquí ahora mismo en la puerta hay 2 médicos que están encargados de la selección, que es decir, ellos toman la temperatura y cuestionan sobre los síntomas que presenta la gente que viene, vengan o no vengan por algo relacionado con el COVID-19. Y si alguno de ellos presentara una temperatura superior a la normal o algún otro síntoma, es reconducido a una sala específica que se ha establecido en este hospital para aislar a casos de posible COVID-19. Allí un médico les hace todo el cuestionamiento del historial clínico reciente para determinar si es necesario que ellos a ellos se les haga la prueba del COVID-19. Además de eso, el personal de atención, los médicos y enfermeros están ataviados con batas de protección, guantes de látex y mascarillas del tipo N95, que son las de tipo quirúrgico, justo como la que estoy utilizando ahora mismo. Sin embargo, dentro de las contraindicaciones que pudimos observar es que hay otro personal que también está expuesto, como lo son la gente de limpieza o los guardias de seguridad, y ellos van en su mayoría, porque no es uniforme el tipo de insumos que están utilizando, pero en su mayoría utilizan mascarillas de algodón y la mayoría va también sin guantes de látex. Sin embargo, como dijimos, ha sido hasta hoy que se ha reunido la junta directiva del ICS al completo para definir cuáles serán los protocolos y los procesos que van a asumir a partir de mañana, que ya conocemos que la crisis sanitaria se ha expandido con 9 casos de infección conocidos en el país. Esa es la información que tenemos hasta el momento desde la sede de la zona 11 del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Con imágenes de Miriam Figueroa, yo vuelvo contigo al set, María Luisa. Gracias, Felipe Garrán, por ese reporte importante. Estamos todo el tiempo dando a conocer lo que sucede. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, pero vamos a regresar en breve. Bueno, continuamos informando, pero nos vamos hasta Izabal con Donny Stewart, que tiene información sobre la situación que se vive en ese lugar alrededor del tema del coronavirus. Adelante, Donny. Gracias, muy buenas noches. Aquí nos encontramos en el área del Malecón, en Puerto Barrios, Izabal, donde de esta manera pues se vive esta situación de emergencia del coronavirus. Como pueden observar, a mis espaldas se encuentra pues la labor portuaria. Los puertos no se detienen en esta localidad y pues eso hace de que el ambiente aquí se torne un tanto laboral. Hay turnos de más de 2,000 personas pues laborando en distintas áreas, están divididos y se trata la manera de que no estén aglomerados. Además, se cuenta con todo el equipo necesario para que las personas puedan estar laborando de una manera cotidiana. La ciudad a estas horas pues ya luce un poco vacía. No es común ver la ciudad de Puerto Barrios a esta hora de esta manera. Es una ciudad portuaria, es una ciudad turística y las personas salen pues a las calles a esta hora, en los sitios turísticos, en las áreas, en los parques, en las discotecas que hay en este lugar, pues todo está clausurado y no hay el ambiente común que se vive en esta localidad. Comentarles de que ya se han efectuado recorridos por parte de las autoridades en los mercados de
de la localidad para verificar los precios, para que no estén en una alza de precios, y se andan colocando precios sugeridos, carteles con precios sugeridos para que las personas puedan observarlos y no comprar productos que estén elevado su costo. Esta es la situación que se vive aquí desde la ciudad del Caribe guatemalteco, Puerto Barrios y Zabal. Vamos a regresar con ustedes al estudio, reportó Donnie Stewart. Y continuamos con más información a esta hora. Hablábamos de la situación que se ha manifestado en algunos centros laborales donde los empleados han mostrado molestias porque consideran que no se cumplen con todas las medidas de seguridad sanitaria ante el COVID-19. Y hemos visto que hay casos que se han reportado precisamente en el sector de contact centers y BPOs. Por esa razón, agradecemos mucho el contacto con Ninoshka Linde. Ella es gerente de este espacio. Vamos a hablar con ella para que nos cuente un poquito, gerente en Ajexport, sobre la situación que se vive en los call centers. Buenas noches. Buenas noches, gracias por abrirnos al público esta noche. Gracias. Es importante recordar que dentro de las medidas de prevención que se ha implementado por parte del gobierno se han suspendido labores en el sector público-privado, pero hay excepciones como son los call centers, y por eso queremos abordar el tema esta noche, porque han habido ya 2 call centers que han sido clausurados de parte del Ministerio de Economía porque aparentemente no cumplen con todas las obligaciones que se impusieron en relación a las medidas de higiene. ¿Qué nos puede contar acerca de este caso en específico? Mira, especialmente el día de ayer estuvimos recibiendo visita de todas las autoridades de los diferentes ministerios a las diferentes empresas de la industria. Parece ser que en una de ellas han encontrado uno de los checklists que no cumplía. En algunos medios dicen que era la cafetería, en otras cosas, pero realmente se hizo una inspección por parte de las autoridades, como era su responsabilidad. Se verificaron casi todas las empresas que están en ese mismo edificio, y del total de las empresas hubo una que salió con algún reporte. En el momento en el que se hace la auditoría, lastimosamente no se le informa a las personas que hacen la auditoría el resultado de la auditoría, ni se deja un acta. Generalmente, cuando hay auditorías del Ministerio de Trabajo y de otras autoridades, pues se aplica a dejar un acta en la que se evidencia qué son las áreas de mejora o cuál es la decisión o el dictamen. Tenemos enterados de que no fue este el proceso. La empresa que fue clausurada es una empresa que tiene más de 4 espacios en Guatemala. Es una de las empresas más grandes del mundo en el área de contact center y de las diferentes instalaciones que fueron supervisadas de ellos. Esta fue la única que presentó un cierre. Nosotros como sector ya desde hace unas semanas comenzamos a prepararnos, porque la mayoría de las empresas que operan aquí en Guatemala son empresas multinacionales. Uh-huh. Y en otros países ya habían protocolos de preparación. Ya desde hace 10 días aproximadamente estábamos desinfectando geles, temperaturas, etcétera. La parte más complicada era la parte de distancia. Claro. ¿Verdad? Aunque dentro de muchos colaboradores, ellos llegaron con metro, entre estación de trabajo y estación de trabajo hay 1,20 m. Pero como esto nos agarró a Guatemala, al mundo y a todos de una manera desapercibida, aunque ya veníamos preparándonos con eso, no nos habíamos podido preparar para el ramp down, porque es importante entender un poquito cómo funcionamos nosotros como sector. Nosotros somos el sector de tercerización. Significa que nosotros procesamos servicios para otras empresas. Claro que sí. Te voy a interrumpirte un segundo, Ninoshka, porque entiendo la importancia de los call centers que prestan este servicio a otras entidades que son vitales. Estamos hablando de energía eléctrica, de muchísimas cosas que ahora la gente encerrada en casa pues está llamando y es importante. Pero hay una realidad que son lugares con muchísimas personas, son grupos grandes generalmente de jóvenes en su mayoría, pero sabemos que hay diferentes edades. Y hay un riesgo
Entonces, sí y se por vienen eso- preparando, vienen haciendo cosas, pero ¿qué se puede hacer? Porque la realidad es que si el metro es 1.20, el coronavirus no lo va a medir y está ahí. Entonces, ¿qué medidas puntuales, importantes están haciendo ustedes como sector para tratar de prevenir o de contener contagios? Mira, ya el día de ayer nosotros lanzamos en la noche un comunicado a todo el pueblo de Guatemala. Siempre hemos sido una industria que es para la gente y por la gente, Claro. pero como siempre teníamos que seguir un proceso protocolario para poder cerrar. Ya el día martes habían empresas que no abrieron, hubo empresas que empezaron a hacer la disminución de trabajo desde las empresas, y el día de ayer sacamos un comunicado en el que informábamos que nosotros como sector, en apoyo al gobierno, porque somos cumplidores de todas las leyes del gobierno y por eso pagamos nuestros impuestos y cumplimos con los demás, y en apoyo a las familias guatemaltecas y consolidándonos con la humanidad en sí, de toda la humanidad estamos sufriendo, y vamos a hacer un proceso de ramp down que significa disminuir en un 70% nuestras operaciones, enviando la mayoría de ellas a trabajo desde casa. Teletrabajo. Para teletrabajo. Quiero explicarte un poquito lo que significa el teletrabajo. La semana pasada hicimos inventario de nuestros empleados, alrededor del 60 y pico % tenían internet de casa o no. Tuvimos que proveerles con internet, con computadoras, algunos con sillas, para poder hacer este movimiento. Cuando se nos da la información el día domingo, comenzamos todo este proceso, aparte de tener que cumplir con la protección de los datos que manejamos de las personas a las que estamos atendiendo. Somos 42,000 empleados. Al día de mañana ya solo van a estar operando el 30% de estos empleados, pero la verdad hemos logrado en menos de 4 días reducir la operación en un 70% de 42,000 empleados, en las que hemos tenido que enviar en buses a casa computadoras, pedirles a las operarias que les den internet a nuestros empleados desde casa. Sí, porque se requiere una cantidad de megas muy grande, entiendo, que ha sido alguno de las cosas que han indicado, ¿no? Trabajadores de call centers que necesitan una cantidad de megas enorme. Y fíjate que hoy esta empresa a la que hacen referencia, que cerró el día de ayer, es una empresa que tiene alrededor de 6,000 empleados en Guatemala en 4 diferentes sites. Y como te digo, tiene 100,000 empleados en el mundo. Ellos se venían preparando porque tienen operaciones en Filipinas y en otros países, pero imagínate lo que es mandar 6,000 equipos a casa, porque no todos los chicos tienen computadora. No, entendemos, es una cuestión muy complicada. También entendemos que están haciendo ustedes todo lo posible, pero sí hay una preocupación porque sabemos que es una congregación grande de gente, y sabemos también que hay personas que han reportado, pues me imagino también que por la cuestión del temor que da, anomalías, consideran que no se hace lo suficiente. ¿Tienen ustedes algún mecanismo para autorregular, ustedes como Agexport, encargados de ese sector, para ustedes verificar? Mira, nosotros, primero que todo, nosotros no cubrimos a todas las empresas del sector. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Nosotros representamos a las 20 empresas agremiadas más grandes, no podemos hablar por el resto de las empresas. Claro que tenemos mecanismos de autorregulación, nuestra junta directiva está involucrada en todos estos procesos, que si la gente de recursos humanos, y tenemos que cumplir con todo aquello que nosotros disponemos de manera conjunta. Muestra de ello es que de manera conjunta hemos decidido bajar las operaciones en el 70%, y al día de hoy hemos logrado casi el 100% de esta meta, aunque vamos a terminar en las 48 horas que habíamos escrito en el documento que hicimos para el pueblo de Guatemala y el gobierno. Mira, algo que es bien importante, y no quiero dejarlo por un lado, para nosotros siempre han sido muy importantes nuestros colaboradores, y los que están ahí lo entienden. Todos somos de los mejores lugares para trabajar, y entendíamos la ansiedad de las mamás, de los jóvenes y el pueblo guatemalteco, porque es algo nuevo para todos y el nivel de miedo es terrible, y por eso empezamos a trabajar día y noche. Hoy me preguntaba alguien, ¿cómo han sido tus vacaciones? Y digo, pues para mí no han sido vacaciones, han sido 24/7, trabajando hombro con los directivos de esas empresas,
teniendo telellamadas 3 veces al día para saber el estatus. Entonces, sí estamos trabajando por Guatemala, vamos a seguir trabajando para los jóvenes guatemaltecos y para seguir las normativas que el gobierno nos ha pedido, porque necesitamos cumplir con que Guatemala se quede en casa para que no se siga esparciendo el coronavirus. Gracias, Ninochka Linde, gerente del sector de BPOs y call centers de AGEXPOR, por este enlace, por presentarse ante el público a decir qué es lo que se está haciendo. Una reducción del 70% de la plantilla laboral es un paso muy importante. Agradecemos mucho tu enlace. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a continuar, vamos en este momento a hacer una pausa comercial, pero vamos a regresar, hay muchas noticias. En más información, la restricción del transporte público continúa en el país y solamente se está permitiendo la circulación de aquellos que llevan personal de empresas, pero con medidas de seguridad. Andrea Domínguez nos da los detalles. La restricción de circulación al transporte urbano y extraurbano continúa en todo el territorio. Esto para evitar concentraciones masivas, principalmente dentro de este transporte. Me acompaña el portavoz de la Dirección General de Tránsito, Héctor Ramírez. Hasta el día de hoy, ¿cuántas multas se han impuesto? Entendemos también que hay diversos puestos de control en todas las rutas del país para evitar que se siga generando esta aglomeración, principalmente en las unidades. Héctor. Sí, muy buenas noches, es correcto. La Dirección General de Transportes está realizando operativos desde que el señor presidente, el doctor Alejandro Yamatei, dio la orden de que no circulara transporte urbano y extraurbano. Como consecuencia de esto, pues hemos realizado operativos conjuntos con Provial, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y las diferentes policías municipales de tránsito. Te comento que de estos, pues hemos sancionado una unidad de transporte. Esta, al marcarle el alto, verificamos de que no contaba con el permiso que el Ministerio de Economía está otorgando a las empresas que deseen trasladar a su personal, y también no contaban con las medidas de higiene o prevención, que de las eran 15 o 20 personas que iban en esta unidad. Entonces lo que procedimos fue a imponerle una multa de 25,000 quetzales y adicional a esto, pues la unidad fue retenida. Lo que hicimos con los trabajadores fue que otro autobús que sí estaba registrado los llegó a traer. Héctor, para que un autobús pueda circular en este momento, luego de la suspensión que hace el presidente Alejandro Yamatei, para que los usuarios también lo sepan, que son única y exclusivamente aquellos que sean contratados o puestos a disposición por parte de las empresas a las que laboran, ¿qué deben de portar estas unidades? Bueno, en primer lugar, solo van a circular unidades que estén autorizadas por el Ministerio de Economía. Recordemos que todas las empresas que tienen a sus trabajadores y que los quieren llevar y traer para que puedan laborar, tienen que solicitar este permiso, lo pueden hacer en línea y son unos requisitos muy básicos. Entre estos está que el personal porte mascarilla y también ciertas medidas de seguridad o higiene dentro de la unidad. Pero enfocados en esto fue que hicimos los operativos, porque también teníamos previsto de que podrían salir buses piratas, aprovechando de que no habían unidades, aprovechándose de la gente que también quería transportarse. Y el llamado también es para las personas que no tienen que salir, que no lo hagan. Es preferible quedarse en la casa, porque estas medidas de restricción tienen un propósito, y es evitar que este virus se siga contagiando, que se siga propagando. Pero recordemos que estamos pasando por una situación que el país jamás había vivido. Pero que recuerden que las autoridades de tránsito, transporte y de salud principalmente, pues estamos trabajando, estamos en la calle por velar por la seguridad de guatemaltecos. Entonces, que respeten las normas, que respeten a la autoridad. Muchas gracias, Héctor, muy amable. Esto es parte entonces de lo que está haciendo la Dirección General del Transporte, evitando principalmente que se incumpla con lo señalado por el presidente Alejandro Yamatei y sobre todo señalando que ningún autobús, tanto urbano como extraurbano, puede circular. Bueno, ¿y qué pasa a esta hora en Quetzaltenango con el tema del coronavirus? Vamos a hablar con María José Longo, que se encuentra allá adelante. Feliz noche, María Luisa, y buen jueves para toda la audiencia de Guatevisión. Me encuentro ubicada en la 12 Avenida de la zona 1 de Quetzaltenango, cerca del Parque Central.
En este momento se observa que ha disminuido la cantidad de personas en las calles. Como siempre, la mayoría utilizan mascarilla y también los vehículos, el tráfico vehicular es menor a las noches anteriores. Esta tarde platicamos con una quetzalteca de 23 años que hace 3 años reside en Madrid, España. Ella nos comenta cómo es enfrentar esta crisis sanitaria y esta pandemia lejos de la familia. Cómo se siente ella de atravesar esta circunstancia y también da un mensaje a los quetzaltecos para acatar las normas que las autoridades del país y también las autoridades de salud de Guatemala y de Quetzaltenango han reiterado que es mantenernos en nuestros hogares si no hay nada importante que realizar en las calles. Pues primero, pues creo que es una situación muy preocupante porque estando lejos, o sea, uno tiene la preocupación de estar acá y de la familia que uno tiene en Guatemala. Creo que ha sido de la noche a la mañana, son cosas que uno no se imagina y de momento cambia todo el panorama. Entonces es muy preocupante, es muy triste todo lo que está pasando y creo que estamos en una situación ya de estado de alarma. Y según ya todo esto va a seguir afectando más al país. Así que estamos preocupados, pero estamos muy confiados en que Dios tiene el control. Lo más difícil creo que es la impotencia de que no puedes hacer otra cosa, de que no puedes verles, no puedes estar con ellos o compartiendo estos momentos, porque al final te digo que las cosas pasaron de la noche a la mañana, como una capital muy transcurrida por muchos turistas, muchos viajeros, tanto de acá, de España, como de lejos. Y entonces vemos ahora una capital demasiado vacía, sin gente, las calles están silenciosas y no es lo mismo, o sea, no es lo mismo porque uno ya está acostumbrado al ritmo de la capital, de todos los ruidos, de todo lo que hay. Entonces ha sido demasiado triste ver a una ciudad ya en pánico y con miedo. El mensaje que yo les daría a la gente, a nuestra gente quetzalteca, es el día de que tomemos conciencia de todo lo que está pasando, que al final no es una broma, al final todo esto empieza con pocos casos y termina expandiéndose demasiado el virus. Entonces ya los hospitales se colapsan. Entonces creo que el mensaje sería de que está en nuestras manos. Es hora de tomar conciencia de que no es un juego, no es que se lo estén inventando, las cosas sí están pasando. Creo que podemos salvar muchas vidas estando en casa y hay gente que no se puede quedar, que son los trabajadores, que son los médicos, las enfermeras, los policías, gente que está trabajando por nosotros. Ella espera que en Guatemala la situación se controle y todos colaboremos para poder salir adelante. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María López. Gracias, María José, por ese reporte. Miren, durante la emisión de las 18 horas, Diana Cabrera y Ben Queichina han realizado diversas demostraciones en cuanto a la prevención contra el COVID-19. Hoy nos muestran la importancia de la limpieza de objetos. Ya se lo hemos repetido, muchas de las protecciones que se deben tomar para contrarrestar el COVID-19 es la limpieza. Y uno de los artefactos que tal vez dejamos de lado, pero usamos con mucha normalidad y lo dejamos en todas partes, es el teléfono celular. ¿Cómo se puede limpiar este artefacto que todo el mundo utiliza? Para conocer la forma más efectiva de limpieza, tenemos con nosotros acá a Diana Cabrera en el estudio. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Feliz siempre de estar por acá. Bueno, aprendamos entonces cómo limpiar y proteger el teléfono celular. Por supuesto, a veces le damos poca importancia, sin embargo acá en la superficie acumulan muchos gérmenes. Lo primero que vamos a hacer es quitarle la carcasa. Este protector que a veces no lo... que a veces acumula mucho polvo, mucha nunca suciedad. Lo movemos, sí está bastante empolvado. Y luego será apagar el aparato celular. Lo apagamos. Nunca hay que limpiarlo mientras esté encendido porque podría causarle algún daño. Tampoco queremos que se queden sin teléfono celular. Por supuesto, también es importante saber si el aparato es resistente o no es resistente al agua, aunque nunca es recomendable sumergirlo. Ahora, en agua, pura agua normal, vamos a colocar un poco de jabón líquido. Este es jabón de manos, jabón líquido, no alcohol en gel. Solo es jabón. Un jabón normal, digamos. Un jabón normal. Ya con eso es suficiente para hacer un poco de jabón en el agua.
Y tenemos que tener a mano alguna toallita que sea de microfibra. Puede ser esta, puede ser este tipo de toallitas que uno tiene normalmente para el vehículo. Luego vamos a mojar una parte, pero quitar todo el exceso. Agua y jabón. un poco. Agua y jabón es la fórmula mágica para limpiar cualquier tipo de germen. Y luego lo que vamos a hacer es pasarlo en la cara frontal del teléfono. Luego también en la parte posterior, sin dejar de lado toda la orilla. Todo el teléfono tiene que estar bien limpio, pero también procurar que no se vaya a ir el líquido en los agujeritos que tiene el teléfono porque podría dañarse. Pero hay que tener mucho cuidado entonces. Es muy fácil, es muy rápido limpiar el teléfono. Luego vamos a secarlo con la parte seca de la toallita. Cabe mencionar que no es recomendable usar agentes limpiadores, algún desinfectante, porque podrían dañar la superficie del teléfono. A veces son muy abrasivos y podríamos causar un daño en el teléfono. ¿Y el jabón es efectivo para matar al COVID-19, no? Así es, porque lo que vamos a hacer es quitar la grasa, quitar todas las partículas. Y en el caso de la carcasa, pues esta incluso se puede sumergir, se puede limpiar por dentro y por fuera, y también es importante siempre secarla o incluso dejarla un momento sin colocar el teléfono para que toda partícula de humedad esto sí está bastante sucio. Totalmente seca. Es una forma bastante sencilla, es rápido, esto por lo menos lo tenemos que hacer una vez al día. Máximo al llegar a casa, si los niños van a tomar el teléfono tiene que estar limpio. Ok, ahí estamos, todo. Otra manera es utilizar las toallitas de alcohol isopropílico. Estas toallitas son más sencillas de utilizar para limpiar el teléfono, pero también hay que leer las recomendaciones del fabricante para determinar si estas no pueden dañar el teléfono. Por eso lo más recomendable es la técnica sencilla, agua y jabón. Si vamos a usar las toallitas con alcohol, que no sea demasiado seguido, que sea solo en un caso de emergencia, un poco de alcohol isopropílico. De la misma manera, por el lado posterior. Y de la misma manera, sí hay que dejar que se seque, no hay que secarlo con otra toallita. Es una manera muy fácil de tener limpio este aparato que llevamos a todas partes y que incluso a veces llevamos incluso al baño. Claro, que lo dejamos en cualquier superficie, que luego lo colocamos en el rostro, y en estos momentos en donde queremos protegernos del COVID-19, esta es una de las formas más efectivas. Vemos que no nos llevó mucho tiempo, ¿no? Es sumamente rápido, sencillo, y nunca sumergir el teléfono en el agua. Claro, con una toalla, jabón y agua, y limpiarlo por el lado de adelante y luego el posterior, dejarlo secar, y también el protector, que no se nos olvide, ¿verdad? Así es, porque ahí puede acumular bastante suciedad. Bueno, usted ya escuchó este tipo de consejos que tienen la orientación de protegernos siempre contra el COVID-19 y demás enfermedades respiratorias. Ahora vamos con otras informaciones. Gracias a Ben Keichin y por supuesto a Diana Cabrera, porque traen consejos excelentes. A veces uno no lo toma en cuenta. Esas recomendaciones de higiene son importantes y las están ahora implementando en todo el mundo, porque esto es un tema global. Y por eso vamos a hacer un enlace a esta hora con Eddie Garrido. Él es guatemalteco, pero vive en Arizona, en Estados Unidos, y lo saludamos esta noche desde su tierra. ¿Cómo está? Gracias a Dios, estoy muy bien. Aquí saludándole desde Phoenix, Arizona. Desde Phoenix, Arizona, también con todo el tema del coronavirus importante. ¿Cómo lo están viviendo allá en Estados Unidos? En la ciudad donde estamos nosotros se ha puesto en estado de alerta. Actualmente ningún restaurante está abierto para servicio al público. Todas las personas que están acudiendo a los restaurantes están siendo atendidas por las ventanillas. No podemos reunirnos en ningún lugar más de 10 personas. La mayoría de las empresas están mandando a su personal a trabajar. Los que pueden desde casa y por supuesto los que no, pues están siendo descansados en este momento. Y esperando otras acciones. Según tengo entendido, el presidente el viernes mañana va a declarar, va a cerrar la frontera sur con México y va a poner una restricción a viaje nada más indispensable. Cualquier viaje de placer, vacaciones, cualquier cosa en ese sentido
quedan suspendidas a partir de mañana viernes. Eddie, sí, las medidas que se están tomando en tantos lugares, se hacían señalamientos de que a lo mejor se han demorado un poco en Estados Unidos, ya hay varios casos, ha repuntado la cantidad de contagiados. ¿Cómo se sienten ustedes en relación a la posibilidad de asistir a un centro médico, a un lugar de asistencia en caso de tener algún tipo de síntoma? A ver, vamos a esperar la conexión con Eddie Garrido. Eddie, a ver si me escucha en este momento. Parece que hay un problema en la conexión de esta videollamada, pero por acá va. La videollamada, una manera en la que muchas personas se están comunicando ahora. Eddie, retomamos entonces, ¿cómo se sienten ustedes en relación, decía yo, de tener algún síntoma de asistir a un centro asistencial? A un centro médico, a un lugar de asistencia en caso de tener algún tipo de síntoma. Bueno, vamos a retomar posiblemente más adelante con este compatriota allá en Phoenix, Arizona, que nos estaba contando cómo están viviendo ellos la emergencia del coronavirus por allá. Nosotros tenemos mucha más información. Si usted se está uniendo a Noticiero Guatevisión, quédese porque hay mucho que debe conocer esta noche. Avísale a tu family que ahora pueden equipar tu casa a través de Agencias Guay. Agencias Guay presenta. Presidente Alejandro Yamatei confirmó el 9º caso de COVID-19 en medio de los trabajos por la instalación de un hospital temporal que será instalado en el Parque de la Industria. Mandatario agradece a personal de salud que trabaja ante la emergencia por el COVID-19 y pidió a estudiantes de medicina apoyo para afrontar la calamidad. Aquí enfrente. El Ministerio de Salud dio a conocer que hasta hoy 517 personas permanecen en cuarentena como medida de prevención por el COVID-19. Ante la incertidumbre por contagios en el país, asilos cierran sus puertas a donaciones y actividades para ancianos. Personas mayores de 60 años son vulnerables. El gobierno italiano informa que el número de decesos ya supera la cifra en China, donde inició el nuevo coronavirus. En las últimas 24 horas, Italia reporta 427 víctimas. La llama de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 arriba este viernes a Japón, bajo fuertes medidas sanitarias y la incertidumbre si es viable realizar o no las competencias. Avísale a tu family que ahora pueden equipar tu casa a través de Agencias Guay. Agencias Guay presentó. Este jueves, el presidente Alejandro Yamatei confirmó el 9º caso de coronavirus. Se trata de un hombre que venía en el mismo vuelo que el fallecido del pasado fin de semana a consecuencia del COVID-19. Durante un recorrido en el Parque de la Industria, que está por ser habilitado como hospital, el mandatario reveló que existe un nuevo caso de coronavirus en el país. Se trata de un hombre de cerca de 40 años que ingresó al país a inicios de marzo proveniente de España. El presidente Alejandro Yamatei explicó que al momento que personal de salud llegó a la residencia del nuevo infectado, este fue localizado en un área aislada de su domicilio, utilizando mascarilla, por lo que estiman que no habría contagiado a otras personas. Pero de todas formas, las autoridades salubristas estarán tomando las medidas pertinentes hasta que estén seguros que no existe peligro de nuevos contagios. Por lo pronto, el nuevo paciente fue trasladado a un centro asistencial. Y ahorita puedo confirmar el 9º caso. O sea, ya llevamos 9 casos, 8 están en Villanueva y una persona fallecida. En total ha sido 9 casos los que tenemos. Eso sí, acabo de ser informado antes de entrar aquí media hora, dio positivo un señor de
de 40 y pico de años. Minutos después, el Ministerio de Salud aclaró que el noveno caso se trata de un hombre de 23 años que ingresó al país, proveniente de España, el pasado 15 de marzo. Y estima que el Parque de la Industria estará habilitado como hospital a las 0 horas de este sábado. 2 empresas guatemaltecas acaban de donarnos el 1,5 millones de quetzales que hacía falta. Miren, esto es algo que nos está uniendo a los guatemaltecos. Nunca se ha hecho un hospital tan rápido en Guatemala, se está levantando. Yo calculo que para mañana a la noche prácticamente va a estar terminado ya las instalaciones y listos para principiar a recibir pacientes. El Parque de la Industria contará con 48 estaciones de intensivo para atender a potenciales pacientes infectados con coronavirus. Para Noticiero Guatevisión, reportó Douglas Cuevas. El presidente Alejandro Yamatei agradeció en un breve mensaje este jueves a todo el personal de salud que trabaja ante la emergencia por el COVID-19 y pidió a la población, incluso a los estudiantes de medicina, apoyo para afrontar la calamidad. Estudiantes de medicina, personal médico, de que todos pongamos de nuestra parte. Mi llamado es a que nos unamos, a que enfrentemos juntos esta crisis en la salud pública de una buena forma y logremos ayudar a los miles de guatemaltecos que día a día recurren a los hospitales y a esos pocos pacientes que hasta el día de hoy están siendo atendidos por el tema del coronavirus. Logremos seguir, que siga la enfermedad cada día más bloqueada, que tengamos menos casos. Gracias a todo el personal de la salud pública y privada y a todos aquellos que quieran ayudarnos, médicos, enfermeras, todos los que quieran colaborar con nosotros, son bienvenidos para que juntos logremos enfrentar esta crisis. Que Dios les bendiga. Y según un recorrido desarrollado por el equipo periodístico de Guatevisión y Prensa Libre, en algunas de las viviendas que albergan a personas en situación de cuarentena por el COVID-19, logramos apreciar que no en todas se cuenta con custodia policial. La respuesta del Ministerio de Salud es que no hay necesidad de las fuerzas de seguridad cuando las personas han mostrado buena voluntad para seguir los protocolos de la cuarentena. Caso contrario, cuando desean seguir con su jornada habitual, que ha meritado alertar a las autoridades. De las 10 residencias localizadas, solo en 3 había presencia policial, en donde todos los agentes contaban con el equipo ideal para resguardar su salud. Y el Ministerio de Salud dio a conocer que hasta hoy 517 personas permanecen en cuarentena en sus hogares y bajo vigilancia como medida de prevención por el COVID-19. Además, aseguraron que han efectuado 244 pruebas para detectar posibles casos. Desde el pasado 13 de marzo, Guatemala confirmó el primer caso de contagio. Hasta el momento se han confirmado 9 casos, de los cuales 1 ha perdido la vida. El gobierno difundió el perfil de los 9 pacientes que hasta ahora se han contagiado de coronavirus. La idea es mostrar las características en común del contagio hasta ahora en el país. Revisamos cada uno de los casos de acuerdo a lo que el Ejecutivo ha publicado. Vamos a ver en este momento el paciente número 1 es un joven de 27 años, no tiene relación con los demás casos. Él provenía de España, hizo escala en Bogotá, San Salvador y su destino final fue Guatemala. El caso se dio a conocer el pasado viernes 13 de marzo. Se encuentra en el hospital de Villanueva. Vamos a ver el paciente número 2. Él es un adulto mayor de 85 años, venía de España, entró al país sin presentar ningún síntoma, pero el sábado 14 de marzo se le tomaron las pruebas. El domingo 15 del mismo mes en la mañana falleció y dio positivo. El tercer paciente y el cuarto son 2 personas de sexo masculino, uno de 30 y otro de 32 años. Son familiares del paciente número 2. Como le hemos dicho, es el único fallecido al momento. A estos se les hicieron las pruebas y dieron positivo. Fueron trasladados al hospital de Villanueva. Tenemos al paciente número 5, un hombre de 35 años. Es un caso independiente, no tiene relación con los otros casos. Él estuvo en Australia. Ella se encontraba en Antigua Guatemala, Zacatepeques, cuando fue diagnosticada y trasladada al hospital de Villanueva. Y vamos a ver el paciente número 6, un joven de 32 años, tampoco tiene relación con los demás casos, venía de Nueva York y estuvo en Inglaterra, fue trasladado al hospital de Villanueva. El paciente número 5 es un señor de 57 años de la ciudad capital. Él tuvo contacto con un familiar de paciente ya fallecido. El miércoles 18 de marzo se dio el resultado positivo de coronavirus. Ya se encuentra en el hospital de Villanueva.
El paciente número 8, el cual les reportábamos el día de ayer, es una mujer de 50 años, nuera del paciente número 2, el que ya falleció. La señora se encuentra en el hospital de Villanueva con toda la familia. Y tenemos ahora el más reciente caso, el paciente número 9, un joven de 23 años. Él vino de España el domingo 15 de marzo, es guatemalteco y entró al país asintomático. Comenzó su cuarentena en su casa, presentó síntomas el miércoles 18 de marzo y se le fue realizado el proceso que dio positivo. También, pues ya trasladado al hospital de Villanueva. Y el centro de casos locales de COVID-19 en Guatemala se ubica en San Pedro Zacatepeques, a 22 kilómetros de la capital del país. Sus calles se han vaciado como medida de contención, condición que ha afectado incluso a las tradiciones religiosas del pueblo. Cuando un positivo se convierte en la noticia más negativa, cuando un pueblo vivo pasa a tener síntomas de fantasma. San Pedro Zacatepeques, al noroeste de Ciudad de Guatemala, se ha convertido en el foco de infección del COVID-19 en el país. Ese término utilizó su alcalde Noé Boror. Y no está alejado de la realidad, porque de 9 casos positivos que registra Guatemala, 4 se han dado en San Pedro. Entre ellos, el único fallecido por la nueva enfermedad reconocida como pandemia. Con el parque cerrado, la municipalidad con candado y los comercios sin funcionar, la Iglesia Católica del centro del pueblo es de los pocos recintos que mantiene sus puertas abiertas. Adentro, la imagen de Jesús Nazareno aguarda a salir. Es la tradición, cada viernes de Cuaresma el anda es trasladada por las calles de San Pedro. Este año solo pudo hacerlo 3 veces. Luego, el azote del soldado romano quedó opacado por el del coronavirus. Según el alcalde, el 95% de los habitantes del pueblo se ha confinado en sus casas. Esto es el 95% de 51.000 personas. Al entrar a jurisdicción de San Pedro, un cartel que dice «La cuna de la maquila y la industria textil» da la bienvenida. Ese tipo de fábricas, junto con las mueblerías, son el motor económico del pueblo. Hoy, tanto los dueños como el Consejo Municipal mantienen un pacto para no operar, sin que eso afecte al bolsillo de los trabajadores. De momento, el acuerdo es solo por una semana. Cae la tarde sobre el horizonte y caen 2 buses sobre las calles. Son privados, respetando las condiciones impuestas desde el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía. No todos se detienen, pero el pase adelante de algunos carteles invita, nada más, a ingresar a las casas, porque San Pedro, foco de infección, ha quedado casi como un pueblo fantasma. Este jueves fue notificada la empresa de call center Alórica, ubicada en la zona 13 capitalina, sobre la suspensión por parte de las autoridades de economía mientras dura el estado de calamidad. Las razones en la siguiente nota. La 15 Avenida y Quinta Calle de la zona 13 permaneció cerrada por varias horas este jueves. Radiopatrullas y vehículos del Ministerio de Economía llegaron al lugar para efectuar la notificación de la suspensión de un call center mientras dure el estado de calamidad. De acuerdo al Mineco, la empresa incurrió en inexactitudes en la solicitud de autorización, además de no brindar las condiciones necesarias para evitar la propagación del COVID-19. Nos lo estamos tomando nosotros en serio en el Ministerio de Economía. Espero que el resto de la población también se lo esté tomando en serio. Segundo, el día de hoy y el día de ayer, a partir de los operativos que hemos estado realizando, encontramos incumplimiento de condiciones sanitarias en uno de los call centers, en donde además se nos obstaculizó la entrada y durante el periodo de obstaculización se cambió de posición y de lugares a los trabajadores para aparentar que realmente se estaban cumpliendo con las condiciones. Eso no puede ser, no nos pueden estar burlando a nosotros como autoridad para cumplir las condiciones sanitarias que requiere la actual emergencia. Algunos trabajadores del call center clausurado y otros que funcionan en el mismo edificio se quejaron de las condiciones de trabajo, indicando que no se están preocupando por prevenir el virus. El lunes que llegué, o sea, los que estaban con mascarilla y guantes eran porque uno lo compraba. Ahí no nos daban nada y solo era que tu gel de alcohol y ya. Y de ahí nada más, ahí sí que si uno compraba su mascarilla, bueno, y si no, pues no. Y todos estábamos sentados juntos como siempre, nada de que hay que cierto límite, nada. ¿No les dieron algún tipo de explicación por lo del COVID-19? No, solo mandaron un boletín que uno tenía que leer y solo leerlo ya.
No hubo ninguna junta ni nada por eso. El viceministro de Economía indicó que continuarán con las supervisiones a nivel nacional para verificar que las empresas que solicitaron continuar operando durante el estado de calamidad cumplan con los requisitos. Pero también dijo que no todo es malo, pues de las 20 empresas verificadas, unas 19 están cumpliendo con las condiciones. Para Noticiero Guatevisión, Dadiana Cabrera y Carlos Hernández. Y las personas mayores a 60 años son vulnerables a infecciones severas o graves derivadas del coronavirus, del COVID-19. Y ante la incertidumbre por el contagio en el país, los asilos han decidido cerrar sus puertas a todas las personas externas, incluyendo a quienes llevaban donaciones y actividades para los ancianitos. Los adultos mayores son el grupo más vulnerable ante el virus COVID-19, algo que ha hecho que los asilos y los hogares de ancianos refuercen sus medidas de seguridad, entre estos el Hogar Santo Domingo, afuera de donde me encuentro, que está ubicado en la 12 calle de la zona 1, un lugar que ha restringido incluso la visita de los familiares de los 19 huéspedes que habitan en su interior, quienes oscilan entre los 70 y 99 años de edad. Tanto para ellos como para los familiares que no los lleguen a ver. Hay unos que sí comprenden, pero hay otros que no. Con el tema esto del Alzheimer y todo esto se les olvida. Entonces están preguntando, Fabio, ¿y por qué no viene mi hija? O Fabio, ¿qué le pasó? Y los familiares también fue muy como traumático, ¿va? Porque no pueden llegar a ver así, solo en la puerta, dejar medicamentos o algo que necesiten. Y no puede entrar nadie. Está cerrado, ¿verdad? Es preocupante realmente porque ellos están ya con, por el Alzheimer, tienen diabetes, problemas cardíacos, respiratorios, ¿verdad? Ha pasado en ellos. Y sí, estamos preocupados y tomando todas las medidas, ¿verdad? Es tal el confinamiento generalizado que se está llevando a cabo en este y otros asilos de ancianos que las enfermeras están realizando turnos de una semana. Esto para evitar tener mayor contacto con el exterior. Y es que además de su avanzada edad, la mayoría de ancianos tienen otras enfermedades como diabetes e hipertensión arterial, lo que los hace aún más vulnerables. Para Noticiero Guatevisión, Dadiana Cabrera y Carlos Hernández. Renuncia el viceministro de Salud en medio de una emergencia sanitaria como la que vivimos, pero los detalles los tendremos al volver de la pausa. Al volver, las acciones que toma el Instituto de Seguridad Social, pues citado el presidente al Congreso de la República. ¿Qué dijo? Cuando regrese. Bueno, en este momento hacemos un enlace con nuestro compañero Felipe Garrán, porque él tiene la información sobre esta renuncia del viceministro de Salud, que es altamente llamativa en una situación como la que vive Guatemala y el mundo. Felipe, buenas noches, adelante. Buenas noches, María Luisa, y tenemos una noticia de última hora. En plena crisis sanitaria que vive el país, estuvo circulando en redes sociales una carta que el viceministro de Salud, Danilo Estuardo Sandoval, habría enviado a la cartera correspondiente para tramitar su renuncia, según decía la carta, por discrepancias con la forma en que se ha estado manejando la crisis sanitaria por el COVID-19 en el país. Bien, hace tan solo unos minutos el propio Danilo Sandoval confirmó a Guatevisión y Prensa Libre la veracidad de la carta. Así que, de acuerdo con el ahora ex viceministro de Salud, renunció por discrepancias en la forma en que se ha tratado la crisis sanitaria. Sin embargo, desde el gobierno se nos ha comunicado que no fue una renuncia, sino una destitución. Lo que tenemos claro al momento es que el viceministro, ahora ex viceministro Sandoval, ya no forma parte de este gobierno, ya no forma parte de la cartera de Salud Pública y Asistencia Social. Según él es una renuncia, según el gobierno es una destitución. Vuelvo contigo al set central. Gracias, Felipe, por darnos esta información importante conocer, porque todos estamos pendientes de lo que hace, pues eso, el Ministerio de Salud, el sector salud, y es un elemento importante que
da un paso atrás. Pero bueno, vamos a continuar. El ICS asegura que el caso en Pamplona, que le mencionábamos el día de ayer, no era COVID-19 y aseguró que están por adquirir más equipo de protección para su personal. En una citación con la Comisión de Seguridad y Previsión Social, el presidente de la Junta Directiva del ICS aseguró que contratarán a más de 400 personas de manera temporal para suplir a los trabajadores que por edad y estado de salud deben quedarse en sus casas por la emergencia del COVID-19. Además, aseguró que están por adquirir más equipo para proteger al personal que tiene el primer contacto con los pacientes. Aprobó 460 plazas nuevas, dentro de las cuales, por supuesto, una gran mayoría son médicos y enfermeras y el personal de apoyo para poder atender adecuadamente la emergencia. ¿Pero ustedes van a ser temporales? Estamos hablando de contrataciones de 6 meses a través del renglón 022. En cuanto a la sugerencia del presidente Yamatei que el ICS haga un cobro diferenciado en los próximos 3 meses, Contreras dijo que no pueden dejar de percibir ingresos, pues dependen de ellos para atender a la población. Nosotros no podemos dejar de invertir en la protección de los guatemaltecos. Y la seguridad social es la protección de los guatemaltecos. De manera que no se puede disponer que no se va a pagar la seguridad social, porque eso sería verdaderamente generando una vulneración sustancial en el país, en los guatemaltecos. El presidente del ICS también se refirió al caso de Pamplona, en el que una trabajadora presentaba fiebre. Luego de practicarle una prueba, se descartó que fuera COVID-19. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Miriam Figueroa. En el Congreso hay varias iniciativas de ley que sugieren que durante la emergencia del COVID-19 no se cobren los servicios básicos durante 3 meses. Veamos. Los diputados de la UNE consideran que para evitar el contagio del coronavirus es necesaria una cuarentena total, pero que el gobierno dé tranquilidad a la población ofreciendo bolsas de alimentos, que los salarios se seguirán pagando y que por 3 meses los servicios básicos no se cobrarán. Desde el martes pasado presentaron una iniciativa de ley que propone esto y ahora esperan recibir el apoyo del resto de sus colegas. Las personas, al ver que no tienen un ingreso y que les van a cortar los servicios, van a salir a las calles a trabajar, van a usar servicio público y se van a contaminar. Entonces, la medida y la acción, nosotros la queremos ver más enfocada a la emergencia y más enfocada a la gente necesitada en este caso. Mientras, diputados de Victoria presentaron una propuesta similar. Una iniciativa que suspende el pago de los servicios básicos durante 3 meses, en lo que logramos contener, o como país logramos contener esta pandemia. Esto con 2 finalidades: el apoyo económico a las familias, a las personas, para que no existan atrasos, y conllevado a eso tampoco existan cobros de moras ni intereses moratorios. Estas 2 iniciativas y las presentadas por el presidente Yamatei serán analizadas en una comisión presidencial creada por diputados y en la que buscarían alternativas a la emergencia del COVID-19. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Miriam Figueroa. Y la Junta Directiva del Congreso acordó dar licencia con goce de salario a los trabajadores para que se queden en su casa como medida de prevención del contagio de COVID-19. En el acuerdo aprobado establece que cada diputado dispondrá del personal a su cargo, al igual que los jefes de cada departamento deberán decidir qué personal es indispensable para que continúe labores. A raíz de esta decisión, los pasillos del Congreso lucieron vacíos y con poca actividad. Algunos trabajadores llegaron para no ocasionar un cierre total. Ayer le dimos a conocer el primer caso positivo de COVID-19 en El Salvador. Esto fue confirmado por el presidente Nayib Bukele, quien indicó que la persona entró al país por un punto ciego de la frontera con Guatemala o Honduras, próximo a la ciudad norteña de Metapán, tras haber estado en Italia. Debido al caso, el gobierno ordenó a las autoridades establecer un cordón sanitario en Metapán para intentar la localización de personas con las que pudo estar en contacto. El enfermo, además, el paciente se encuentra totalmente aislado. Y en México, la Secretaría de Salud dio resultados positivos a 25
nuevos casos de personas infectadas con COVID-19, afectando en su mayoría el estado de Jalisco y Nuevo León. El porcentaje de casos masculinos continúa siendo mayor. Además, el secretario de Salud del Gobierno de Jalisco, Fernando Petersen, dio a conocer que se contactaron a 73 personas que viajaron de México a Estados Unidos hace unas semanas y 11 dieron positivo al brote. Ante esto, se inició una serie de protocolos en Ciudad de México para mitigar el contagio. Entre ellos se incluye la limpieza y el desinfectado del interior de trenes. Y como se ha dicho, que contemplamos desde hace casi... Y desde ayer en Honduras son 12 los casos confirmados de coronavirus. Osmin Tobar, director de Atención Integral de Salud del Hospital Escuela, dijo que si el país pasa a los 32 pacientes infectados del virus, sería muy difícil atender nuevos casos, por lo que Piedad Huerta, representante en Honduras de la Organización Panamericana de la Salud, pidió a la población que se mantenga en casa de 7 a 14 días para evitar la propagación del virus y el colapso del sistema de salud. Y la noche de ayer, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció el primer caso positivo de COVID-19 en el país. Hoy se dio a conocer que el infectado corresponde a un militar activo del Ejército de Nicaragua. Además de estar contagiado por el brote, padece de hipertiroidismo. Murillo informó que esta persona viajó a Ciudad de Panamá entre el 13 y el 14 de marzo y regresó a Nicaragua el domingo 15, vía aérea a través del Aeropuerto Internacional de Managua. Al momento, el paciente se encuentra aislado y estable en el hospital militar. Carolina Dávila Murillo, ministra de Salud, informó a los medios que ya localizaron a las personas que tuvieron contacto con el primer paciente de coronavirus en el país, pese, además esto hay que aclarar, a que ya hay un caso confirmado de COVID-19 en Nicaragua. El gobierno no ha anunciado si declarará cuarentena o cerrará fronteras como medida preventiva. Y 89 es el número de casos confirmados de coronavirus en Costa Rica. Las últimas 2 personas que dieron positivo al brote residen en Ciudad Quesada. 23 son los cantones que hasta el momento han sido afectados. Hasta hoy el país sigue en estado de emergencia nacional, medida que se extenderá hasta que el Ejecutivo lo disponga. En Esquipulas hay inquietud debido a que continúa el paso de migrantes por medio de pasos ciegos en la frontera con El Salvador. Recibimos en este momento a Pamela Valdés con el pronóstico del clima. Qué gusto acompañarte, María Luisa, que tengan una excelente noche. Es momento de compartirles las condiciones del clima para las próximas horas en el territorio nacional y para mañana, para que usted se empiece a preparar para esta noche. Tendremos probabilidad de lluvias para el Caribe de nuestro país, totalmente nublado para el occidente, acompañada de nubosidad dispersa y cielos parcialmente nublados en la mayor parte del territorio nacional. Pero veamos las condiciones para mañana, para que usted se empiece a preparar. Los que salen a trabajar, tendremos en la mayor parte del periodo cielos parcialmente soleados, especialmente en el departamento de Petén, Alta, Baja Verapaz y el oriente de nuestro país. Para la meseta central, prepárese porque tendremos probabilidad de lluvia, especialmente en horas de la tarde y parte de la noche. Las mismas condiciones se mantienen para los departamentos ubicados en la costa sur, el occidente y el Caribe de nuestro país. Y las condiciones a continuación para los próximos 3 días. En la ciudad capital se espera para mañana viernes tormentas eléctricas con una temperatura máxima de 28 grados centígrados. Para el fin de semana, sábado y domingo, cielos parcialmente soleados y las temperaturas máximas se registran de 26 grados centígrados. Y por último, la salida del sol la esperamos mañana a las 6:06 de la mañana y se ocultará a las 6:13 de la tarde. Hasta aquí llego con información del clima. Regreso contigo, María Luisa. Comnet, el internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro. Presenta las noticias nacionales. Los alcaldes de varios municipios están tomando ciertas medidas de seguridad para evitar el contagio del COVID-19 entre sus pobladores. En conferencia de prensa, Rubén Castillo, alcalde de Tacisco, Santa Rosa, informó que cerró las entradas y salidas del municipio para prevenir el ingreso del COVID-19 a suelo tacisteco. Junto al Consejo Municipal, Castillo también ordenó el cierre de las ventas de comida ubicadas en la calle, prohibió la circulación de mototaxis, el ingreso de cobradores ambulantes y limitaron la circulación de camiones de transporte que transportaban trabajadores de caña.
y la porosidad de las fronteras del país facilitan el tránsito de migrantes y el riesgo de propagación de coronavirus. La vulnerabilidad persiste pese a las restricciones presidenciales de cerrar aduanas fronterizas para evitar el ingreso y salida de personas del país. El martes último, una joven haitiana murió con fiebre alta en la vía pública de Esquipulas luego de ingresar al país con un grupo de inmigrantes por medio de un paso ciego en la frontera con El Salvador. Los vecinos se sienten vulnerables debido a que el paso de migrantes continúa. Muchos de ellos presentan síntomas de fiebre y tos, por lo que sospechan que pueden estar afectados por coronavirus. Sin embargo, aún no se confirma por las autoridades de salud ningún caso. En los últimos 4 días, los reportes circunstanciados de la Policía Nacional Civil registraron la detención de 115 migrantes, la mayoría de ellos haitianos. El lunes pasado, cuando el presidente Alejandro Yamatei suspendió actividades del sector público y privado, en Chiquimula se efectuó una redada masiva de inmigrantes. Según el reporte policial, en el kilómetro 223 frente a la Casa del Migrante, en Esquipulas, la Policía Nacional Civil detuvo a 81 personas originarias de Haití, Camerún y Cuba. Este jueves permanecieron en un instituto de educación básica de Esquipulas unos 80 inmigrantes haitianos que fueron detenidos por la policía y se determinó que muchos padecen enfermedades respiratorias. Mientras tanto que en San Jacinto, Chiquimula, los vecinos bloquearon la ruta principal que conecta a Esquipulas a 27 kilómetros para evitar que vehículos transporten migrantes debido al temor de la propagación del coronavirus. En Esquipulas, la Policía Nacional Civil afronta el paso de migrantes apoyados por grupos de coyotes armados que están dispuestos a disparar con el afán de concretar el traslado ilegal de los extranjeros. Además, señalan que el paso de migrantes se volvió un negocio corrupto, porque sospechan que hay complicidad de la policía para dejar que las redes de coyotaje operen, reportó Edwin Pitán. Y mientras muchos guatemaltecos intentan regresar al país, extranjeros y otros connacionales buscan salir de él, todos varados por el cierre del aeropuerto. Desde hace 4 días, los vuelos internacionales están cerrados en el país, algo que ha dejado a cientos de turistas y connacionales varados en suelo guatemalteco. Muchos señalan que corren el riesgo de perder el dinero que ya invirtieron en sus pasajes, mientras que otros temen perder sus trabajos en los países donde residen, debido a que ninguna autoridad o las mismas aerolíneas no les brindan información. Incluso a algunos aún les aparece su vuelo programado. Las personas de aquí nos dicen que está cerrado, que hasta el 31 abre. Y supuestamente el correo electrónico que le llegó a mi hijo a Vancouver dice que yo tengo que salir mañana a las 11:25. Pero la línea aérea Aeroméxico dejó un número de teléfono, uno llama y nunca contestan. Entonces ese es el problema, que nosotros no sabemos cuándo vamos a salir. Y como les repito, mi medicina se me está terminando, entonces yo necesito salir para volver a obtener mi medicina. A mí me siguen llegando emails diciendo que todo está en pie, que todavía podemos viajar, pero ya después de tratar de llamar a las líneas de Interjet, me estaban diciendo que yo tenía que venir aquí a fuerzas, a que me estamparan, que dijeran que yo estuve aquí para que me cambiara mi vuelo, si no tenía que pagar todo otra vez mi vuelo, perdía todo mi boleto. Y vine aquí a visitar a mis papás y todo eso, pero necesito llegar a Phoenix, Arizona. Y ahorita me veo afectado porque no sé ni qué hacer. Los extranjeros de diversas nacionalidades también buscan poder llegar a México para tomar un vuelo, donde el espacio aéreo aún continúa habilitado. Sin embargo, también se aprovechan de la necesidad de ellos, ya que las líneas de autobuses, debido a la restricción que tienen, no utilizan los mismos, pero sí usan taxis para trasladarlos a la frontera del vecino país, donde les cobran hasta 1,500 por persona. Con imágenes de Noé Medina, reportó Andrea Domínguez. Y pese a que se había señalado que por prevención se cancelaban los vuelos de deportados, este día ingresó uno con guatemaltecos retornados. Fueron 66 personas. Con ellos se implementaron los protocolos sanitarios adecuados para su atención, con una evaluación completa para garantizar que ningún retornado padezca síntomas relacionados con el COVID-19 o coronavirus. El Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer que todos fueron movilizados y puestos en cuarentena domiciliar preventiva, de acuerdo a los protocolos establecidos. Comercio informal ha sido uno de los más afectados debido a las medidas para prevenir el COVID-19.
El comercio informal ha sido uno de los más golpeados, pues al no haber muchas personas en las calles, ellos no venden. La mayoría vive al día y es por eso que no pueden quedarse en sus casas, pues si es así, no obtienen ingresos para la comida diaria. Manuel Ixcotoyac es un hombre de la tercera edad que desde hace más de 20 años vende fruta en la zona 12. Desde tempranas horas de la mañana prepara su puesto para venderle a quienes toman el transporte en ese lugar. Sin embargo, desde que el presidente Alejandro Yamatei prohibió el uso del transporte urbano y extraurbano, ese lugar se mantiene desolado y las ventas de don Manuel han disminuido. Bastante, porque ya no pasa gente, porque hay que pasar la gente por ahora y no hay nada. A un costado del puesto de don Manuel, un grupo de jóvenes vende discos con películas, series y música. Marvin Medrano, uno de los vendedores, dice que la venta es escasa. Pues la verdad nos estamos viendo afectados por la forma de que no hay personas para que compren, ¿verdad? Y también que no hay mucho producto, pues también nosotros para vender, ¿verdad? Negocios informales de todo tipo están sufriendo las consecuencias de la propagación del COVID-19. Víctor Gómez, propietario de una recicladora también en la zona 12, nos comentó que está viviendo una situación complicada, pues quienes le venden no encuentran la cantidad de latas, papel, aluminio y envases que antes, y las empresas a las que les vende han cerrado. Una libra de PET, que es el plástico cristalino, que es el que más se maneja, estaba entre 80 y 90 centavos. Con esto de que estaba viniendo abajo el precio, actualmente se están pagando 50 centavos la libra. Hay una gran diferencia, se están cayendo los precios. La gente que vive el día a día de traer ese plástico está sintiendo más ahorita la crisis porque como no nos están recibiendo materiales, entonces el precio baja más. Además de que no tienen los ingresos suficientes, se deben enfrentar a las infaltables extorsiones que no dan tregua. Por otro lado, hay quienes aprovechan el momento para montar ventas informales de productos con gran demanda. Luis Roberto Cotuc y sus hermanos venden en la zona 11 jabón para manos, gel antibacterial, mascarillas desechables y de tela que ellos mismos fabrican. Las mascarillas están hechas de una tela. Las telas en medio lleva una fajita de plástico. Al lado de adentro va un poquito de tela más delicada para lo que es la boca. Y va con la sublimadora, va pegado 110 grados para que formen solo una. Sin importar el producto que vendan, los vendedores y comerciantes informales piden apoyo, pues si no tienen cómo generar ingresos, serán pocas las posibilidades de que puedan resguardarse en sus casas. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Oscar Rivas. Agencias de viajes y turoperadores, además agencias de mayoristas, han sido sumamente golpeados por la situación del COVID-19. A diferencia de otros negocios, ellos han percibido pérdidas desde febrero. Esto lo conocemos en Hablemos de Dinero con Paula Osaeta. El segmento Economía es presentado por las nuevas tarjetas GIT Continental. Cámbiate. Sí, María Luisa, en la actualidad muchos negocios y empresas están siendo víctimas también del coronavirus. El sector turístico ha sido de los más afectados y hoy representantes de las agencias de viajes y mayoristas nos cuentan cómo les ha afectado y qué medidas podrían tomar. Desde el crecimiento del COVID-19 en China, las agencias de viajes y mayoristas identificaron la preocupación de sus clientes. En Guatemala, poco a poco, las llamadas de preocupación aumentaron junto a los contagios en otros países, y fue en febrero que iniciaron las cancelaciones o cambios de fechas de viajes. Ya las agencias de viajes comenzamos a pensar todos que sí, que nos iba a afectar, que de plano iba a pasar lo mismo que estaba pasando en China y que de plano iban a comenzar a cerrar los mercados aéreos y ese tipo de cosas, que cabalmente nos lleva a la situación que estamos viviendo ahorita en Guatemala, donde ya pues estamos incomunicados totalmente. Paul Hagen, gerente de una agencia de viajes que tiene más de 30 años en el mercado, comentó que los vuelos aéreos podrían no regresar a Guatemala por un buen tiempo, por lo que la crisis podría incrementar. La crisis ahorita es cero ventas, o sea, ninguna agencia de viajes está vendiendo nada. Al igual que las agencias de viajes, los mayoristas también son víctimas de la crisis. Para María Eugenia Sáenz de la Asociación Guatemalteca de Mayoristas de Viajes, el problema incrementó cuando veía que los pasajeros no tenían la misma confianza para viajar y empezaron a cerrarse fronteras y a cancelarse vuelos. Sí es muy importante que el gobierno se recuerde que existimos un sector muy importante que es el turismo. Nosotros como mayoristas nos dedicamos al turismo
emisor, o sea, al que sale de Guatemala. Pero obviamente nos tienen que ver como un segmento completo, el del receptivo. Imagínese usted lo importante de que el turismo tenga apoyo para seguir existiendo, porque no podemos como país permitir que muchas empresas, proveedores de turismo quiebren, porque esta es una crisis muy seria. Entonces sí necesitamos que piensen en nosotros, el gobierno, y que actúe ahorita. Una de las peticiones que tienen es la posible exoneración de impuestos, como lo están haciendo en otros países, pues muchos empleos corren el riesgo. Incluso agencias y mayoristas podrían cerrar. Según los entrevistados, el tiempo para recuperarse es incierto, podría tomar desde 3 meses a 1 año. Sin embargo, la esperanza sigue ahí y se espera que cuando la crisis pase, los amantes de los viajes aprovechen las ofertas que aerolíneas tendrán para estabilizarse económicamente. Si usted es de las personas a las que de su trabajo lo enviaron a su casa a hacer home office o teletrabajo, hoy le compartiré algunas aplicaciones que podrían ayudarlo a facilitarle esa labor. Zoom y Skype son 2 plataformas en línea que permiten reuniones a distancia, videoconferencias y chats. Es a través de estas aplicaciones donde las empresas pueden hacer las reuniones de trabajo, donde pueden compartir los avances y lo que necesitan hacer. Son aplicaciones que funcionan en computadoras, pero también en dispositivos móviles. Basecamp es otra plataforma que podría ayudarlo. Es una útil herramienta colaborativa que se caracteriza por la simplificación de los métodos de trabajo y por favorecer una circulación fluida de información entre los usuarios. Evernote también puede ayudarlo a ordenar su vida, pues puede guardar ahí notas de páginas web y correos electrónicos. Esto lo ayudará a no tener papeles con información por todos lados. Prezi es una buena opción cuando se trata de hacer presentaciones atractivas. La aplicación permite hacerlo y guardarlo en la nube y todos los cambios se sincronizan en todos los aparatos que use. Hay muchísimas aplicaciones que lo van a ayudar si está trabajando en casa. Lo importante es que investigue cuáles le funcionan más dependiendo de la labor que usted realiza. Espero que tome en cuenta estas recomendaciones. Mañana regreso con más en Hablemos de Dinero. Buenas noches. El segmento Economía fue presentado por las nuevas tarjetas GIT Continental. Cámbiate. Y nosotros regresamos con más, pero después de un espacio para la publicidad. Representantes de vecinos de varias colonias de la zona 6 indicaron que desde hace varias semanas e incluso meses en algunos lugares el servicio de agua entubada es deficiente o no lo reciben, por lo que no pueden cumplir con las medidas de higiene para evitar el contagio del COVID-19. La colonia Cipresales Zona 6 fue el lugar donde este jueves se reunieron vecinos representantes de varias colonias, quienes aseguraron que no tienen servicio de agua entubada o es irregular desde hace semanas o meses. Los afectados aseveran que todos los meses deben pagar desde 80 hasta 1,200 quetzales por el consumo de agua, aunque muchos no la reciben o llega contaminada. Tenemos un problema de agua, donde nos quitan el agua totalmente y cuando la ponen solo pues un hilito, no hay presión en lo absoluto, ¿verdad? Eso fue desde octubre del año pasado en mi sector, pero reuniéndonos todos nos venimos a encontrar con la sorpresa de que hay colonias de aquí de la zona 6 que ya llevan 1 año o casi 2 años sin agua, ¿verdad? Hay colonias que les dan solo agua por 3 horas en la tarde y así sucesivamente. Aquí ya vemos representantes de colonias Cipresales, de 410, del proyecto 43, de La Reinita, del Quintanal, del Martinico. O sea, en conclusión estamos hablando de prácticamente el 100% de la zona 6, ¿verdad? Según los vecinos, el problema de la falta de agua se agravó desde que se construyeron un paso a desnivel en la 13 Avenida y calle Martí Zona 6 y edificios de apartamentos, debido a que se acomodaron unas tuberías y hay más personas que consumen el recurso. Realmente no hemos tenido una resolución al respecto de ellos. Ya existe una documentación que se metió a la PDH, ¿verdad? Al respecto, estamos peleando porque realmente pues no nos falta el vital líquido, y más en estos tiempos que sabemos que están haciendo la propaganda de lavarse las manos, pero ¿con qué agua? En la empresa municipal de agua se ha informado que el problema de falta de agua es generalizado en toda la ciudad, debido a que se ha perdido la capacidad de varios pozos y porque se afronta una temporada de sequía, aunque aseguran que se trabaja en la apertura de más pozos para mejorar el caudal y lograr que varios sectores tengan acceso al servicio. Con imágenes de Byron García, reporta para Noticiero Guatevisión, José Manuel Patzán.
Vamos a despedirnos a esta hora agradeciendo su atención y por supuesto con el compromiso de mantenerlo informado sobre el coronavirus y todo lo que pueda suceder en nuestro país y en el mundo, pero también con imágenes. Tailandia envió a sus hospitales a un robot médico para luchar contra la pandemia del nuevo coronavirus. Los robots tienen la misión de detectar a las personas afectadas de COVID-19, ocuparse de los pacientes y proteger al personal hospitalario. 4 hospitales ya recibieron un robot y pronto otros 10 tendrán el suyo. Los robots dotados de la tecnología 4G pueden detectar la temperatura de un caso sospechoso, supervisar la evolución de los síntomas y permitir al personal hospitalario y a los pacientes conectarse por videoconferencia. Muy pronto podrán además aportar la comida y los medicamentos a los pacientes y desinfectar las habitaciones de los enfermos. El objetivo consiste en evitar lo más posible el contacto entre enfermos y médicos.